Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Hoy vamos a tener un tema interesante, un tema profundo. Vamos a hablar acerca de las realidades paralelas, mundos paralelos. El mundo real en el cual vivimos y los mundos paralelos, si es que realmente existe un mundo real como tal, o de qué se trata la realidad. Eso vamos a hablar un poco. De este tema habíamos mencionado un par de ideas en otra clase que se llama El cerebro en la cubeta. Esa clase la pueden buscar en los videos de nuestro canal. Ya voy a asumir que algunos de ustedes la pudieron ver. Si no, por favor, véanla cuando puedan y vamos a construir esta clase sobre los postulados, las ideas que ya habíamos puesto ahí. Pero ahorita lo vamos a ver desde un punto de vista distinto, desde un punto de vista ético. No lo vamos a ver desde un punto de vista como lo manejamos en aquella ocasión filosófico. Hablamos acerca de la realidad, de la existencia, de lo que es la realidad desde un punto de vista filosófico. Hoy lo vamos a hablar desde un punto de vista ético y nos vamos a basar en la Mishnah, en el Tratado de Avot, en el capítulo 4, que es la Mishnah 21, me parece, 20-21, que habla acerca de este concepto de que la envidia, akiná, ata'avá, el deseo, ve'akavod, y la búsqueda de reconocimiento, el honor, motziin et adam mina olam, sacan a la persona del mundo. Entonces, elementalmente, estos conceptos que por supuesto son éticos, y me quedó pendiente explicarles por qué el Tratado de Avot está en el área de daños, porque una persona que no tiene ética, una persona que no tiene moral, que no tiene principios, que no tiene una estructura sobre la cual basa su conducta, es alguien que le estaría causando un daño constante y continuo a su entorno, a su mundo, a su realidad. ¿Okay? Pues por eso la Mishnah de Avot, el tratado de nuestros padres, que es ética judía, se encuentra en la parte de daños en el Talmud, en la Mishnah. Entonces, como les decía, vamos a hablar de qué es el mundo y de qué es el mundo de donde salimos, pero vamos a hablarlo desde un punto de vista ético. ¿Okay? Como les decía, hemos hablado de esto un poco desde la perspectiva filosófica, pero hoy lo vamos a hablar desde la ética. ¿Cuál es el mundo en el que vives? Principio. ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es ese olam en el que vives? Entonces, el punto número uno, para poder entender de qué es o de dónde nos saca la envidia, de dónde nos saca el deseo y de dónde nos saca la búsqueda de honores, hay que entender primero qué significa olam, qué significa la palabra olam, el concepto del mundo, del olam. ¿Okay? Entonces es muy, muy, muy relevante, muy importante subrayar esto. La propia palabra olam en hebreo significa ocultamiento, ilum. Hay algo en este mundo que está oculto. La interpretación directa de qué es lo que oculta el mundo es la luz divina. El mundo, de alguna forma, nos oculta con capas que todo proviene de Hashem, que todo lo que nosotros tenemos y nuestra propia vida, nuestro propio ser, está todo el tiempo conectado con el Creador. Por eso al mundo se le llama Olam. Este mundo está diseñado para cubrir la acción directa del Creador y que nosotros podamos tener entonces libertad de conciencia, libertad de decisión, a lo que se le conoce comúnmente como libre albedrío, Bejirá Hofshit. Nosotros tenemos entonces un mundo que en su ocultamiento nos impide ver ciertas cosas, nos bombardea con información sensorial, que esa información sensorial nosotros la vamos percibiendo a través de nuestros sentidos y la interpretamos. ¿Sí? Y aquí vamos a empezar a ver la parte ética de esto. ¿Sale?
Les repito, hay una parte filosófica de la cual he hablado, está en una clase que se llama El cerebro en la cubeta. Hoy vamos a hablar de la parte ética. Estos sentidos, los cuales nosotros, en los que basamos nuestras experiencias, pensamos que todos los seres humanos los compartimos. Pensamos que todos los seres humanos, cuando decimos tengo frío, nos referimos a lo mismo. ¿Ok? Entonces les voy a decir nada más como una anécdota, como una historia para poder empezar a hablar del tema. Hace unas semanas, quizás un par de meses, estábamos mi esposa y yo en una tienda. En una tienda que estaba, pues, vamos a decir que hacía bastante calor ahí adentro, ¿ok? Una tienda grande, una tienda de ropa, departamental, ya sabes que vas para acá y está al lado de la sección de hombres, la sección de mujeres por allá, y faltaba poco para Pesaj, estábamos haciendo algunas compras de ropa, y yo me estaba asando, pero asando. Recuerdo que incluso estaba sudando. Y después de una media hora que estábamos por ahí, mi esposa me encontró y me dice, oye, me estoy congelando, tengo mucho frío. Y dije, espérate, ¿qué tienes? ¿Te sientes bien? O sea, aquí frío no hace, ¿no? Ella estaba temblando el frío. Parece que se había tomado algo, que le dio un poco de reacción alérgica y se estaba congelando, nos fuimos de ahí. Y mi esposa entró a bañarse con agua caliente durante media hora para ver si se le quitaba el frío, se estaba congelando. Entonces nosotros tenemos esta capacidad de percibir el ambiente a través de nuestros sentidos. Pero ¿qué es lo que hace que una persona tenga frío o una persona tenga calor? Es más, voy a ir más profundamente. El frío no existe. No existe el frío. Es más, no existe el frío, no existe el calor. Existe una cosa que se llama energía térmica. ¿Sale? En mayor o en menor medida. El frío es un sesgo cognitivo. Perdón por usar tanto esa palabra, pero es real. El frío es algo a lo que tú le llamas frío en comparación a algo a lo que tú le llamas calor. Resulta que el ser humano, para poder vivir, necesita estar en un ambiente entre tantos y tantos grados para poder sentirse agradable. O cuando dices, qué rico está el clima. En hebreo se dice, mezeg avir na'eh. Cuando vas oyendo las noticias en el radio y te dicen, a temperatura 27 ma'alot, mezeg avir na'eh, y dices, ay, qué bonito, 26, 27 grados, estamos todos aquí. Cuando tú estás en otro país, a 26, 27 grados, están asando. Ahí están acostumbrados a estar a 33, 34 grados. De repente estás a 27 y dices, ay, qué rico, qué fresco. Hablando del verano, obviamente, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Depende solamente desde el punto de vista ético, ¿sí? Porque, les repito, hay otras implicaciones filosóficas. Desde el punto de vista ético tiene que ver con la interpretación de algo, ¿sí? Y eso también tiene que ver con los estados de ánimo, tiene que ver con, pues incluso con el bien y el mal, ¿ok? La filosofía zoroastrista, que le dicen, hay una forma de considerar esto desde el punto de vista ético, se le llama maniqueísmo. Maniqueísmo se le llama a la ética que es resultado de la visión zoroastrista del mundo. Y esta visión zoroastrista, sin darnos cuenta, ha tenido un impacto muy fuerte en la humanidad y ha llegado, a través de las religiones modernas, ha llegado a impactarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo habla acerca de el bien y el mal absolutos,
¿Sí? ¿Qué son el bien y el mal absolutos? Que no piensa así el judaísmo, muy claramente lo tengo que enfatizar, de que el bien y el mal son independientes, de que el bien y el mal son independientes, y en el momento en el que el bien y el mal son independientes, entonces están en una lucha, en una pugna por vencer el uno al otro. Ya saben, en el zoroastrismo hay una deidad del bien que se le llamaba Hormuz, y la deidad del mal que se le llamaba Aharimán, que de ahí viene también, etimológicamente vienen varias palabras de destrucción en general, el destructor. Y de aquí surgen en varias religiones occidentales, e incluso cierto sesgo ético, cierto sesgo moral en el propio judaísmo en ciertas épocas, este terrible error de darle fuerza, hasta me cuesta trabajo decirlo porque no me gusta mencionar esto de Dios y el diablo, que obviamente el judaísmo no tiene nada que ver con aquello. En la Torah existe un concepto que se llama Satán. Pero no sé si me voy a meter ahí hoy, pero no es a lo que se le considera diablo o una entidad negativa autónoma. Satán no es una entidad negativa autónoma. Satán es uno de los ángeles creados por Hashem, cuya función es generar confusión, ¿ok? Para que los seres humanos puedan llegar a tomar sus decisiones. Pero no es una entidad autónoma que busque el mal. Eso para dejarlo nada más en claro. Lo cual sí es el concepto dicotómico dualista de Aharimán, que es esa idea del diablo, de la deidad del mal. Pero entonces, en cuanto a la ética, esto tiene derivaciones muy puntuales, ¿ok? Como por ejemplo, si el mal deriva de una entidad separada del bien, entonces el mal tiene una esencia. El mal tiene una esencia real, ¿ok? Esto a nivel ético tiene muchas implicaciones, ¿sí? Porque entonces nosotros estaríamos, si estamos del lado del bien, ¿ok?, estaríamos en una lucha constante contra algo real que se llama el mal, ¿ok? Hay algo real que se llama el mal que hay que destruir. Sin embargo, desde el punto de vista judío, ético, profundo, por ahí creo que también hay otra clase donde hablé de algo relacionado con esto, que es la verdad sobre el monoteísmo. Son 3 clases, en la primera clase hablé un poco de esto, pero no me enfaticé tanto en la parte ética. Según el judaísmo, lo podemos ver en Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en varias fuentes cabalísticas, el mal como tal no existe. El mal es una ilusión que se genera a partir de la imperfección. ¿Qué quiere decir la imperfección? Entonces, así como hay una cosa que se llama energía térmica, que está en mayor o menor medida presente, y uno concibe aquello en mayor o menor medida como calor o frío, que depende de tu temperatura corporal y de ciertas cosas para que tú puedas percibir algo como calor o frío. Entonces, cuando hay ausencia de perfección, o sea, cuando hay imperfección, se crea súbitamente, a percepción de los seres creados, se crea también el mal, pero no como una entidad, no como un asunto esencial, existente. No es, para que se entienda, en hebreo, Rav Kook habla mucho acerca del concepto de yeshut. Yeshut es lo existente, yesh es hay. Yeshut es lo existente. El mal no es yeshut. El mal no es algo que sea existente. Yo recuerdo la primera vez que me di cuenta de este tema, usando lógica megárica.
Para quien sepa quién es lógica mecánica, si no, investíguelo en internet, por favor, porque si no se me va a acabar el tiempo de la clase. Simple lógica, ¿ok? Yo tenía a lo mejor 17, 18 años, estaba en la yeshiva y estábamos platicando acerca de qué es la nada. ¿Qué es la nada? ¿Sí? Plática filosófica de chavos de 18 años, de yeshiva. Y cada uno trataba de como decir una explicación de qué es la nada, hasta que pues realmente pues yo llegué a la conclusión simple. La nada no existe. Simplemente no hay algo que sea nada. No sé si se entiende. No hay una esencia que sea nada. Se le llama nada igual, de manera conceptual, a la ausencia de algo que uno tendría la expectativa que esté, que exista. ¿Ok? Entonces, por eso no podemos decir que cuando, de hecho sería un absurdo decir no hay nada. Es un absurdo decir no hay nada. ¿Sí? Porque sería una doble negación de algo. Entonces, si los conceptos que nosotros manejamos éticamente están basados en esta formulación de expectativas de lo que hay y de lo que no hay, de lo que debería ser y de lo que tampoco debería ser, entonces estamos en un riesgo muy importante, porque nuestra conducta, nuestra ética y nuestra moral se van a basar también en errores de percepción. Y estos errores de percepción tienen implicaciones muy duras cuando son decisiones de Estado, por ejemplo, o decisiones de temas de inmigración, por ejemplo, temas de inmigración. Tú vas a hablar de una narrativa de los mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos, por ejemplo, desde la perspectiva o desde el punto de vista de las personas que se ven en la terrible necesidad de abandonar sus casas y de irse a otro país, abandonar a sus familias para trabajar día y noche, para sacar lo necesario para poder mantener a sus familias, vivir ellos en Estados Unidos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, moralmente o éticamente tiene toda una narrativa de bien, de bondad, ¿sí? Y sin embargo, tú lo vas a ver desde el punto de vista de la gente que vive en un país como, por ejemplo, Estados Unidos, donde la narrativa sobre un trabajador ilegal puede ser completamente distinta, completamente diferente. Y todo esto solamente se trata de asuntos de percepción. Y ahí va lo peor. Las legislaciones relacionadas con temas como, por ejemplo, la inmigración, no están basadas necesariamente en conceptos éticos o en conceptos morales que tengan una esencia, que tengan un sentido real, sino casi siempre responden a aspectos políticos que tienen que ver con lo que la idea de la gente de cierto partido o de otra ideología política opinan. Y entonces, para estar bien con los votantes de tal o de cual partido, entonces ahí es donde viene la demagogia. ¿Ok? La demagogia, que son estos discursos incendiarios para pues polarizar las situaciones. Quiero hacer un paréntesis nada acá. Espero que se entienda por qué estoy hablando de política de otro país y no del nuestro. Nada más, paréntesis. No voy a hablar de política de nuestro país, pero espero que se entienda. Entonces, cuando la ética, cuando la moral están basadas en aspectos que no son reales, ¿sí? Como por ejemplo ese maniqueísmo del bien y el mal. ¿Qué diferencia hay cuando yo estoy tratando de luchar contra algo que se supone que es el mal y existe, o cuando estoy tratando de luchar por educar y transmitir la idea de que el mal no existe? Es una diferencia abismal. En uno me tengo que poner el traje de soldado y sacar mi herramienta, arma ideológica, ¿sí? Y desgraciadamente a veces se convierte también en arma física para luchar contra aquello que es el mal.
Cuando uno entiende que el mal se crea a través de la acumulación de imperfecciones, pero que realmente en esencia no existe, ¿sí? Entonces se tiene que trabajar para erradicar la posibilidad de que eso se acumule, de que esas pequeñas imperfecciones. Estaba viendo un juicio de una, no sé, creo que era un chavito, de hecho, no era, es que vi dos juicios. Vi el juicio de un niñito y una niñita que estaban juzgados a 50 años de prisión por crímenes terribles que cometieron, pero el juicio de un niñito mayor de edad ya, o sea, de acuerdo a las leyes de su país, que estuvo involucrado en un tiroteo escolar hace ya varios años y que recibió una sentencia prácticamente de por vida en la cárcel, ¿no? Y entonces uno se va dando cuenta cómo dentro del juicio, dentro de los argumentos, dentro de lo que decía la defensa, todo, estás viendo una persona que empieza a cometer malas decisiones, que empieza a tener errores, que empieza a tener una conducta autodestructiva y llega al punto donde pues consigue un arma y también en Estados Unidos es muy fácil conseguir armas, va, mata profesores, gente inocente, etcétera, etcétera. Y pues recibe una condena terrible, pero te das cuenta de que esa persona en esencia quizás no era mala. Lo molestaban, le hacían cosas feas, lo maltrataban, tenía una terrible historia de vida. Mejor en esencia esa persona no es mala, pero de todas formas tú tienes que erradicar esa conducta ética, moralmente, ¿eh? Y tiene evidentemente que haber consecuencias, ¿sale? Pero ahí es donde entran los verdaderos derechos humanos, ¿sí? Que es otro tema. Pero en el momento en el que tú identificas algo como un mal esencial, como el agente de Aharimán en el mundo, el agente del Satán no judío, ¿sí? Del agente del Satán no judío en el mundo, entonces ese ser representa el mal y lo tienes que destruir. Si tú ves en contexto, ¿sí? Si tú ves un insecto, a lo mejor un insecto en tu casa puede representar una posibilidad de una infección, de algo que te pueda hacer daño, de algo que te pueda hacer mal. Entonces a lo mejor en tu casa tienes el derecho y quizás incluso la obligación de fumigar y matar esos insectos, o roedores, o yo qué sé, ¿eh? Pero si entiendes o si piensas que el roedor o el insecto son seres malignos en su esencia, que hay que terminar y destruir, y buscas aniquilarlos y erradicar a todos los, no sé, todas las moscas, todos los mosquitos, todas las cucarachas o todos los roedores del mundo, todas las ratas, ¿sí? todos, estarías destruyendo el mundo. Entonces, en el contexto ético hay ciertas cosas que representan demasiada acumulación de imperfecciones y entonces hay que separarlos o incluso erradicarlos cuando es necesario, en el caso, por ejemplo, de una plaga de insectos en tu casa, ¿ok? En otro contexto, si tú ves un nido de, no sé, de hormigas en el parque y agarras, no sé, una botella de agua y la echas arriba así para que se mueran todas las hormigas y se tape ahí todo eso es una maldad, es un acto cruel, es un acto fuera de lugar. ¿Por qué vas a ir con las pobres hormiguitas a destruirles su hábitat nada más porque te metieron en la cabeza insecto, idéntico, negativo, hay que acabar con ellos? Bueno, estos sesgos, estos errores de interpretación con respecto al mal en sí, cuando hablamos de ética, han llevado a que sociedades enteras, a que, pues sí, se hayan creado ideologías enteras basadas en esta formulación tan infantil, dicotómica, que la mayoría de la gente tiene en su cabeza. Y a lo mejor es fácil de entender cuando uno ya tiene los postulados claros, pero así como espero que se den cuenta,
el frío no existe. De hecho, es prácticamente está la explicación filosófica de que todo lo negativo es solamente la ausencia de aquello positivo que debería de estar en ese lugar, que debería estar en esa situación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a hablar acerca de algo terrible. ¿Qué pasa si tú ves a un niño ciego? Te parte el alma, te hace sentir horrible. Y dices, ¿qué cosa tan mala es eso? Que eso es muy malo. Ver un niño ciego es terrible. ¿Por qué? Porque se espera que un niño que es inocente, que no ha cometido ningún tipo de falta o de pecado, no tenga el castigo, entre comillas, el castigo de nacer o de crecer sin la posibilidad de ver. Y entonces empieza aquí el cuestionamiento que también éticamente es un tema. Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites que haya un niño ciego? ¿Qué mal pudo haber hecho? Y hay toda una serie de relajos teológicos, se llama teodicea, se le llama así, el entender por qué puede haber un mal a alguien que no lo merece. Vamos a enfriar un segundo la mente y un segundo el cerebro. Vamos a tratar de enfriarlo y de tratar... No quiero decir que así hay que ser en la vida, pero para hacer este análisis, vamos a hacer ese análisis en un minuto. ¿Conocen o han escuchado hablar de alguna persona ciega que fue exitoso, feliz, que impactó ampliamente al mundo, que haya logrado cosas increíbles? Yo sí. ¿Sale? Entonces, ese es el primer punto de la duda. El hecho de que un niño carezca, y es terrible, no estoy diciendo que está bien, pero el hecho de que carezca de la capacidad de ver, no necesariamente significa que es algo que le va a impedir tener una vida incluso más desarrollada, más feliz y más plena que una persona que es vidente. Entonces ahí la parte donde te duele, está bien, qué bueno que te duela porque significa que tienes piedad de los demás, y que quieres que todo el mundo esté bien, y que entendemos lo que significa la vista y que nos parte el alma ver a alguien que carece de esa herramienta. Pero ponerle un sello determinante de que es una persona con una terrible desgracia es probablemente lo que hace que su vida sea una desgracia. Éticamente hablando, ¿sí? Una persona mayor que sí ha cometido errores, que sí ha cometido faltas. No vamos a hablar del peor desgraciado o criminal de la historia de la humanidad, ¿ok? Una persona con sus fallas y con sus errores. No sé, está en su trabajo y le explota algo y se queda ciego, ¿ok? Y se queda ciego, entonces no nos causa ese mismo sentimiento que cuando tienes al niño que supuestamente no tiene nada por qué haber quedado ciego, pero alguien que supuestamente sí, nos lo consideramos más justo, porque entonces seguramente o puede ser un castigo por las cosas negativas que hizo o una consecuencia. Eso se construye sobre una idea de que la ausencia o la presencia de algo determinan un resultado. Y eso en sí es falso. Es más, la falsedad es ausencia de verdad. ¿Sí? Vean a cualquier persona que dice o que habla o que menciona una tontería. Gente que puede decir una tontería convencidos de la tontería que están diciendo. Carecen de la información necesaria o del criterio necesario para poder formular una idea. O solamente están repitiendo ideas de otra persona. Entonces, la falsedad es carencia de emet. Al final de esta clase vamos a ver qué es emet, ¿ok? Ahora, hay un muchacho, bueno, debe ser ya una persona mucho más grande, quizás más grande que yo,
que tenía el nombre en la mente, ahorita se me fue, le voy a pedir a Sofía si me puede ayudar a buscar el nombre. Es un muchacho que no tiene pies y no tiene manos, que protagonizó una pequeña película que él mismo escribió y todo, que se llamaba The Butterfly Circus, Circo de las Mariposas. Lo uso yo mucho para otras clases y para seminarios. ¿Cómo se llama? Nick. El apellido está un poco complicado. Sí, se llama Nick, pero bueno, ahí si me lo puedes pasar para que la gente lo pueda buscar. A ver cómo se escribe. A ver, vamos a verlo en los comentarios. Y ahí les digo, porque es muy interesante. Lo pueden buscar en internet. Ahí está. Vujicic, ya me acordé. Nicholas James Vujicic, así se pronuncia. Nicky, ahí está Adriana. Bueno, hay una frase en esta película que él hizo, donde, o sea, tendría que contarles toda la historia, pero donde al no tener pies y al no tener manos, le dicen que es una persona pues desgraciada, una persona que Dios mismo le dio la espalda, alguien que ni Dios lo quiso, y por eso está así, sin pies y sin manos. Y él se la cree, realmente se la cree. Y entonces lo rescata, o más bien él trata de irse con una caravana de un circo que se llama el Circo de las Mariposas. Está dirigido por una persona que se dedica específicamente a transformar gente. Y él lo empieza a cuestionar todo el tiempo acerca de si sí o no es una desgracia lo que le pasó. Vean el cortometraje, es muy recomendable. Pero al final, él, de su propia carencia, encuentra una fortaleza y se da cuenta como todos los que los rodean son personas que tuvieron terribles problemas, que en su vida hubo muchas desgracias, en su vida hubo muchas cosas malas, y utilizaron eso como una fortaleza. Y en general, este muchacho, Nick Vujicic, utiliza esa misma carencia. O sea, él es una persona que yo, genuinamente, de las entrevistas que él ha dado y de lo que yo he leído de él, parece ser una persona feliz, a pesar de que en su momento llegó a tener pensamientos suicidas, evidentemente por su carencia tan terrible, no tener manos y no tener pies, de nacimiento. ¿Ok? Pero vamos a la parte ética y a la parte moral. Ok. De acuerdo a tu juicio cognitivo sobre lo que es, lo que debería ser, y si tienes frío o si tienes calor, vas a vivir en un mundo, que este mundo encubre algo, pero tú lo vas a interpretar de manera completamente distinta, de acuerdo a lo que te tocó vivir como persona o lo que te tocó vivir ese día. Entonces, vas a ver a dos personas reaccionar completamente diferente, así como uno tiene frío y otro tiene calor, completamente diferente ante la misma situación, con puntos de vista éticos muy distintos. Y pueden haber tenido educación muy similar. La educación a veces también es un condicionamiento ante esto, pero pueden tener reacciones muy similares, porque viven mundos paralelos, viven realidades distintas. Tú probaste un día una fresa y dices, ay, me gusta el sabor de la fresa. Es agridulce, un poco y otra persona probó otra fresa, ¿ok? Y a uno le gusta la fresa y a otro no le gusta y tú piensas que la persona que probó la fresa sintió lo mismo que tú sentiste cuando en tus papilas gustativas te dio un gusto particular. No necesariamente es así. Pregúntenle a los daltónicos, que ven colores diferentes a los que ve la mayoría de la población. Tu percepción está condicionada por el momento, por las expectativas, por lo que supuestamente debe de haber, por la presencia y la ausencia de algo. Y la ausencia, desde el punto de vista judío, no es una esencia, no es algo. El mal, la ausencia de la verdad, el dolor también es ausencia del equilibrio del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Okay?
Y todo eso son percepciones. Ahora, mutando todo esto a aspectos prácticos. Éticamente, si solamente te dejas llevar por los impulsos va a estar fuerte lo que voy a decir, ¿ok? Si éticamente solamente te dejas llevar por los impulsos del placer, del bienestar aparente, de lo que hay alrededor de ti, no solamente estás viviendo una mentira, no estás viviendo como humano. ¿Ok? Si uno solamente basa su ética, su moral, su conducta a través de reacciones que surgen a partir del sesgo cognitivo de la percepción, éticamente uno va a actuar quizás de la peor forma y de la peor manera solo por la justificación de una sensación física. Hay corrientes filosóficas que se basan en esto. Por ejemplo, el existencialismo. ¿Ok? Que congruente con la idea de que no hay más que el cuerpo y de que la vida es una desgracia, de que la vida es un sufrimiento que ni siquiera vale la pena vivir. A lo mejor decía un existencialista, no era Jean-Paul Sartre, era otro existencialista, se llamaba, bueno, ahorita me acuerdo el nombre, que decía que la única duda y la única pregunta real del ser humano es si suicidarse o no. Es la única duda real. Si soportar una vida desgraciada, insoportable, asquerosa, llena de injusticia, llena de mal. ¿Ya? Entonces, nada más la única pregunta es si suicidarse o no. Se llamaba Camel, no me acuerdo el apellido. Entonces, y finalmente terminó muriendo en un accidente de tránsito. Qué cosa tan chistosa. Pero el judaísmo no es existencialista. La Torah no es existencialista. No se basa en ese sesgo cognitivo, no se basa en ese placer inmediato, ¿sí? Pero tampoco es una dicotomía moral entre el bien y el mal, es algo mucho más elevado. Es un trabajo de integración, donde el mal es una situación que hay que trabajar. El mal en ti es la acumulación de imperfecciones. El mal a tu alrededor y en el mundo está creado, ¿sí? Ya está, ¿sí? Por supuesto hay gente mala, hay gente que son asesinos, hay gente que son, no sé, gobiernos o estados que son autoritarios y abusan, y hay abuso, y hay todo. Hay mal, pero no en esencia. Entonces, ideológicamente y éticamente, tu trabajo como ser humano es completamente distinto. Lo que buscas como ser humano es trabajar para transformar y transmutar aquello que supuestamente es malo para que vuelva a su estado natural, que es positivo y funcional. ¿Ok? El Talmud nos cuenta acerca de una historia con Rabbi Meir y su esposa Bruria, que su esposa era una de las mujeres más sabias de la historia de la humanidad. Se le considera como una gran sabia. Aunque su propia historia es una historia muy, muy dura, muy difícil. Pero bueno, en algún momento había una persona muy negativa que era su vecino de Rabbi Meir y de Bruria, que les hacía la vida obscura. Y en algún momento Rabbi Meir estaba rezando y estaba pidiendo de que ese señor se extermine. Y su esposa le dijo, espérate, hombre, tranquilo, estás equivocado. La Torah nos dice Itamu hataim minaretz, que se terminen las faltas de la tierra, las faltas, los pecados, los hataim, no hotim, no las personas. Nosotros no pedimos para que se exterminen las personas que han hecho faltas o que han cometido errores. A veces va a ser necesario. A veces vas a tener que tomar a una persona que ya cometió demasiados delitos, vas a tener que juzgarlo y aplicar la ley sobre esa persona. ¿Okay? La ley que ya dije en su momento,
que hay que tener cuidado de que la ley no esté basada sobre sesgos cognitivos también, o sobre sesgos éticos. Vas a tener que aplicar la ley sobre una persona que hizo demasiado mal. En este momento, cada país con la legislación que tiene, evidentemente la Torah también tiene su propia idea acerca de esto, ¿ok? Se va a tener que aplicar la ley. Pero, fíjense, tu meta no es acabar con los malos. Tu meta es acabar con aquello que supuestamente crea el mal y demostrar, mantener estas imperfecciones. Ahora voy a explicar por qué las imperfecciones son buenas, ¿okay? Y después con esto vamos a llegar a lo que es Emet. Vamos a tener que buscar que estas imperfecciones se mantengan separadas para que no se acumulen y al contrario, que estas imperfecciones se complementen unas con otras para crear lo más elevado que es el bien. Les voy a poner un ejemplo que espero que todos podamos entender. El matrimonio. Los hedonistas, por ejemplo, los existencialistas, pueden opinar que el matrimonio es un absurdo total. ¿Sí? No me voy a meter ahí también. Pero dos personas, cada uno por su parte, siente ese vacío, esa falta, esa imposibilidad de plenitud que implica la soledad. Y busca encontrar a otro ser al cual complementar. Y al complementar a esa otra persona, también encontrar la unión con otra persona. Y fíjense muy bien cómo lo formulé. No buscar que otro me complemente, no buscar que otro me llene mis carencias, porque eso es absorber, eso es devorar a la otra persona, eso es querer que la otra persona sea de alguna forma tu esclavo, ¿sí? Así lo decía Miguel de Unamuno, que el amor tiene esta parte trágica, cuando hay un tipo de amor que es absorbente y cuando solamente quiere que esa otra persona pues básicamente se entregue a uno para absorber de sí todo lo que tiene que absorber. Eso ni siquiera es amor. En cambio, si nos damos cuenta de que yo tengo algo en lo cual destaco, yo tengo algo que es extremadamente benéfico, lo trabajo, lo refino y lo ofrezco al mundo, encontraré eventualmente a una persona que pueda recibir todo aquello que yo puedo dar, que se complemente con aquello que yo puedo dar, y eso mismo lleva a la sensación de plenitud en un sentido de dar, no de absorber. Ahora bien, para llegar a eso necesito tener una amplia conciencia de mi ser, de mi entorno. Y en ese momento puedo desarrollar también una capacidad ética basada en yesh. No en lo que no hay, sino en lo que sí hay. Les voy a decir algo que se dice en una palabra. ¿Ustedes cómo creen que sería el mundo diferente si en lugar de luchar contra la injusticia, cada quien fuera más justo? Es un ejemplo, una frase simple. Pero se le pone una identidad al mal, al cual le llamamos injusticia, injusticia social, injusticia económica, injusticia de lo que quieran. Entonces luchamos en contra de ese ser de cartón, ese molino de viento, que lo visualizamos como un gigante, y vamos con todo el caballero hidalgo, para defender a la bella Dulcinea del Toboso, que tampoco existe, ¿sí? Quien haya leído a Cervantes, y vas a destruir al gigante que es un molino de viento. Hay mucha sabiduría en eso, muchísima sabiduría en eso, ¿eh? Entonces, pero no trabajamos en dar, en crear yeshut, lo que sí hay. ¿Por qué no? Ahí les va, es la Mishnah. Por envidia.
por deseo y por honor. Todas estas tres se basan en cosas que son imaginarias. La envidia, por ejemplo, cuando uno dice que el otro, yo debería de tener lo que tiene el otro, esa injusticia, ¿sí? Porque el otro le va bien, porque el otro es feliz y yo no, porque el otro tiene un coche y yo no, porque el otro tiene un viaje y yo no. Envidia. Deseo, cuando pierdes por completo la capacidad humana de razonar y te dejas dominar por el deseo inmediato de lo que sea, de un panqué, de algo que es, no sé, una sustancia destructiva, de una relación destructiva, de cualquier cosa que deseas y termina destruyéndote. Y el kabod, que no existe, el supuesto honor, el reconocimiento público de lo que está a tu alrededor. ¿Cuántas gentes se han peleado y han destruido familias y cuántas guerras se han hecho por estas cosas? Kinata, Abba y Kabod. Porque no están basados en algo que existe, en un yesh. Tú quieres tener una base ética y una base moral real, tienes que fijarte en cómo aumentar el yesh. Cómo aumentar lo que sí hay, lo bueno que sí tienes. Cómo hacer eso bueno que sí tienes cada vez más funcional. Cómo conocerte a ti mismo y ver todo lo que sí tienes y ver todo lo que... no de lo cual careces. Obviamente hay muchas cosas que careces, pero no poner el enfoque en eso. Y si un día tienes frío, entonces entender, sí, existe una parte de mí que va a percibir ese frío, porque tengo que tener un equilibrio en mi energía térmica. Y también en cuanto a felicidad y en cuanto a tristeza, algún día vas a estar triste y algún día vas a tener un dolor y algún día vas a tener una pérdida. Pero entender claramente que la fórmula ética para poder hacer que esa pérdida no te consuma o que ese frío no te acabe es aumentar lo que sí hay. Darle más luz a la luz que tienes, hacer que tu ser, que el ser esencial que hay en ti. El otro día, platicando con una persona que quiero mucho, mucho, mucho y que se encuentra ahorita en una situación difícil, dice, es que yo no sé si hay una esencia de las cosas. La Torah nos dice que sí hay una esencia de las cosas y que la esencia de las cosas es Tob. Y ahí viene el concepto de Emet. Emet no es lo que es bueno, Tob, en este momento y en este lugar, sino lo que es Tob a largo plazo. Y el máximo largo plazo es la conexión completa con el todo, con la existencia, con el ser existente, con el creador del universo, al conectarte a través de lo que tú sí eres, a través de lo que tú sí tienes. Koraj no entendió esto. Se lo terminó tragando a la tierra. No nada más por castigo, sino por entender que vivió en un mundo falso, irreal. Aarón es exactamente la representación de esto. Si vemos la historia de Aarón, nos vamos a dar cuenta que no solamente con él, incluso en todas las situaciones difíciles que le tocó vivir, sino con la gente. Trataba de construir a partir del yeshut, de lo que hay, de lo que existe. ¿Sí? E incluso hubo discusiones importantes acerca de esto entre grandes autoridades rabínicas, filosóficas del siglo XIX. Hay posturas de una y de otra manera. Y se entienden las posturas de una y de otra manera. Es un cierto tipo de movimiento hasídico que habla acerca de la anulación del yesh, la anulación de lo que se supone que hay, para que nos demos cuenta que no hay nada, y hay otra postura completamente distinta, que es el darnos cuenta que en ese yesh que tenemos, hay todo, y construirlo y aumentarlo. Entonces, son posturas que han estado vibrantes y que han estado presentes en la historia del judaísmo mismo. Su servidor es una persona que se apega al concepto de Yeshut, porque nos permite generar una ética basada en lo que sí hay. Obviamente tenemos la Torah, obviamente tenemos reglas, obviamente tenemos
pues toda una serie de aspectos que son técnicos, que aparentan ser morales o éticos solo porque son claros. Pero no basta ahí. Tienes que construir una base ética en tu forma de vida, en tu forma de pensar, que integre esas acciones técnicas. Por ejemplo, no robar o en el momento en el que hay que regresar un objeto perdido. Sí, esos son mitzvot que son técnicas, ¿sí? Pero la ética va en el momento de que eso va integrado a tu ser a partir de lo que sí hay. Y esa acción eleva tu ser en base a lo que sí hay. No en base a la carencia, sino en base a lo que sí hay y hacer crecer lo que hay. Y de manera natural, la carencia, la imperfección y lo negativo se va a ir reduciendo y el engaño del mal se va a ir venciendo. Actualmente el mal está tan acumulado, las imperfecciones están tan acumuladas y la negatividad está tan acumulada que sí se puede decir que el mal está, pero no que el mal es. No es lo mismo. El mal es una situación, está, no es, desde el punto de vista judío en profundidad. Espero que se haya podido entender lo máximo posible de esto. Sé que queda mucho en el tintero por aclarar y por explicar, pero por lo menos es un principio. Esto se complementa mucho con esas otras dos clases que pueden ver, una que se llama El cerebro en la cubeta, otra que se llama La verdad sobre el monoteísmo. Sobre esos dos aspectos que son filosóficos, podemos construir este último que es ético y entender en qué universo vivimos. Un universo basado en yesh, en lo que hay, en lo que es, o solamente en la falsa percepción de lo que es y de lo que no es, y en un mundo paralelo donde nuestras decisiones éticas y morales van a estar siempre basadas en aspectos que no existen realmente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar a despedirnos porque literal en 5 minutos voy a tener que dar otra clase en otro foro que me comprometí. Pero bueno, vamos a ver si por aquí hay alguna pregunta o algún comentario que podamos contestar brevemente. Okay. Bueno, creo que no hay muchas dudas el día de hoy. Pues excelente día a todos. Creo que los dejé pensando mucho porque no hubo preguntas, pero bueno, entonces que Hashem nos dé la oportunidad de entender estos conceptos, de profundizar en ellos aún más y pues bueno, que el Todopoderoso nos permita construirnos a partir del yesh, a partir de lo esencialmente existente que es la presencia, todo lo que es presencia y la presencia por antonomasia es la presencia del ser de Hashem. Y a partir de esa presencia, de esta existencia, poder tener una vida ética y moral que se base en algo real. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos, que estén muy muy bien. A ver, aquí ya empezaron a hacer un par de comentarios. Daniel dice, las midot vienen en una línea, en una unidad, en lo que sí hay, y al ser una línea hay extremos que se podrían considerar malos. Buscar el centro. Eso que dice Daniel lo dice el Rambam. ¿Ok? No habría que, dice Abraham Asikri, no habría que rezar porque muriera Hitler, ¿ok? Sí, porque quieres que ese ser, que, bueno, es una acumulación del mal terrible, deje de estar. Pero al final, el judaísmo no pide la anulación de un individuo. Si en algún caso se tiene que aplicar la ley, se tiene que aplicar, pero lo que uno busca, y obviamente por eso el vecino de Bruria no era Hitler, ¿se entiende? Entonces hay que contextualizar cada cosa en su lugar. Bueno, Bezrat Hashem, muchísimas gracias, me despido para poder llegar a la otra clase. Si Dios quiere, nos vemos la próxima. Bye bye.